¿Sabías que hay menús de videojuegos que cambian durante el juego? Pues probablemente sí, seguramente se te venga alguno a la mente, pero en este vídeo vamos a ver nada más y nada menos que 23 ejemplos de menús excelentes que cambian durante tu aventura. Y además, amigos, si has visto la primera parte de esta serie de vídeos sobre menús y te gustó, quédate y suscríbete porque todavía no has visto lo mejor. Y si por casualidad te has saltado el primer vídeo de esta serie, te lo dejo por aquí arriba en las tarjetitas o en el primer comentario fijado. Así que vamos allá, hoy empezamos rápido. Yo soy Kaira North y esto es diseño y videojuegos. Para este vídeo vamos a dividir las pantallas de título en tres tipos: las que cambian al principio de la historia, las que cambian durante la historia y las que cambian al final. Así que vamos a empezar por los menús que cambian al inicio y con ello con una de mis sagas de videojuegos favorita, God of War. Y es que es una saga que lleva dando importancia a su menú desde la primera entrega. Como veis, tiene una pantalla de inicio bastante sencilla y es que se compone del logo, media cara de Kratos, que es el protagonista, y una opción para seleccionar en el menú. Y a primera vista no hay nada demasiado mal hasta que vamos al menú de opciones y vemos cómo es texto rojo sobre unas llamas obviamente rojas. Pero la magia de este menú no está específicamente ahí, sino en la cara de Kratos. Y es que en el momento que seleccionamos nueva partida, vamos a ver cómo Kratos empieza a hablar. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Y las llamas del fondo empiezan a desaparecer, dejándonos ver lo que sería la primera escena del juego. Y me parece una muy buena idea para empezar tu juego directamente desde el mismo plano del menú, sin cortes, sin ninguna transición brusca, simplemente empezamos nueva partida y empiezas desde el primer plano del juego. Esta estrategia se sigue haciendo incluso en el God of War de 2018 para Play 4. Y es que en él veremos a Kratos al lado de un árbol, y cuando seleccionemos nueva partida veremos como otra vez el juego empieza justamente desde el plano que estamos viendo en el menú, de forma súper fluida, sin ningún corte, y mete al jugador directamente en la acción sin tener que esperar ningún segundo. Esta táctica que usa God of War me parece excelente para introducir al jugador en un momento específico de la historia. Es decir, antes del inicio de God of War, tanto el de Play 2 como el de Play 4 han estado pasando cosas que tú no sabes. Y lo que hace el juego es colocarte y decirte: oye, tú vas a empezar a ver esta historia desde aquí, desde este punto. Y luego, como estáis viendo en pantalla, pues el menú simplemente cambia a ser un menú normal. También os voy adelantando que en este vídeo vais a ver específicamente muchísimos ejemplos de PlayStation, y es que parece que les gustan este tipo de menús y realmente tiene bastante sentido, ya que sus juegos suelen tener una carga narrativa bastante alta, así que tiene sentido que el enfoque del menú se lo den a la historia. Pero vamos con otro juego que intenta hacer algo parecido, y este es Dragon Age Inquisition. En esta pantalla vemos a unos soldados marchando sin descanso, pero con un destino un poquito horrible, y es que en el momento que pulsemos nueva partida, ocurrirá una gran explosión que destruirá el edificio que vemos arriba en la montaña, empezando así el juego. ¿Será esto culpa nuestra? ¿No será culpa nuestra? Pues la verdad es que no se sabe, pero lo que sí es seguro es que la historia empieza justo en el momento que nosotros pulsamos nueva partida, reforzando así la idea que os he dicho antes. Estos soldados estaban marchando por algo que no sabemos por qué, pero nosotros como jugador vamos a ver la historia desde aquí, desde este punto, desde el momento de la explosión. Uno de los primeros juegos indies en implementar esta idea, ¿no?, de cambiar el menú al principio del juego fue Bright de Jonathan Blow, que como estáis viendo en pantalla, ya no es que el juego inicie directamente desde esta pantalla de título donde no hay ni siquiera menú, simplemente tenemos que avanzar y el juego ya directamente comienza, sino que solo la vamos a ver la primera vez que arranquemos el juego. Siendo un caso de minimalismo extremo, ¿no? Tanto que incluso solo vamos a ver esta pantalla, este menú, cuando realmente iniciemos el juego, ya que luego desaparece totalmente. Una vez arranquemos el juego nos cargará la partida exactamente en el punto donde lo habíamos dejado. ¿Qué significa esto? Que si queremos acceder a las opciones del juego tendremos que hacerlo mediante el menú de pausa. Este modelo también lo copia exactamente el videojuego Inside, que tampoco tiene ningún tipo de menú principal, simplemente veremos el logo en la pantalla y en el momento que pulsemos un botón y nos movamos hacia la derecha veremos cómo nuestro personaje empieza a andar.
Lo que ocurrirá la próxima vez que carguemos el juego será exactamente lo mismo que con Bright, y es que iniciaremos el juego directamente en el último punto donde nos quedamos, sin menús de por medio. Y si queremos acceder a las opciones del juego o directamente cambiar de capítulo, tendremos que hacerlo mediante el menú de pausa. Pero si por curiosidad queréis un ejemplo todavía más extremo, no os preocupéis que a partir de ahora Jonathan Blow es conocido como el hater de los menús y es que en su último juego, The Witness, lo que hace es eliminar completamente todos los menús, tanto de inicio como de carga, como de lo que sea, solo tenemos el de pausa para las opciones y ya está. Yo estuve pensando que ¿para qué voy a hacer un menú si puedo elegir no hacerlo? Esa es la libertad del espíritu indie. Tú me entiendes lo que te estoy contando, ¿verdad? Pero bueno, al final esta serie de vídeos que estás viendo no vale para nada. Tú suscríbete, le turbo flipa. Luego tenemos los menús continuos que cambian a medida que avanza la historia. Y de este tipo existen multitud de ejemplos y la verdad es que son todos excelentes. Uno de mis favoritos es el del juego Spec Ops: The Line, que muestra la historia de un francotirador a medida que avanzan los capítulos. Como estáis viendo en pantalla, de los capítulos del 1 al 4 simplemente lo vamos a ver sentado con la bandera de Estados Unidos de fondo y observando lo que está pasando en la ciudad. En el capítulo 5 veremos cómo desaparece, por lo que sea, porque se ha ido a tomar un descanso, y no pasa nada porque en el capítulo 6 vuelve y ya es de noche. Así que a partir de aquí veremos cómo tranquilamente este francotirador sigue con su vida, observando el panorama y haciendo su trabajo, hasta que por desgracia en el capítulo 14 nos lo encontraremos muerto, y ya no solo eso, sino que además se lo estarán comiendo los cuervos. Hasta que finalmente el francotirador desaparecerá completamente. Y la gracia de este personaje es que nunca sabremos quién es, su nombre o qué hace ahí. Pero da igual porque me encanta la idea de contar una historia paralela a la del juego mediante el menú. Dos de los primeros juegos que empezaron a hacer esto de cambiar el menú dependiendo del capítulo del juego en el que estuviéramos son Half-Life 2 y Portal, que como estáis viendo en pantalla, dependiendo del capítulo en el que estemos, cambiará el fondo del menú. Esta es una jugada bastante inteligente porque sirve para recordar al jugador en qué momento dejó el juego, ya solo mediante el menú. Y es que este tipo de menús funcionan especialmente bien en juegos episódicos o con capítulos muy bien diferenciados, como sería por ejemplo el caso de Life is Strange 2. Y es que lo que hace Life is Strange es que ya no solo tiene un menú para cada episodio, sino que dentro de ese episodio además tiene pequeños submenús dependiendo de dónde hayamos dejado el juego, por lo que he dicho antes, para recordar al jugador por dónde iba. Además, lo que tienen estos juegos episódicos es que muchas veces tienes que esperar a que salga el siguiente episodio, así que lo que hacen estos menús también es crear curiosidad en el jugador por el siguiente episodio, ¿no? Por lo que va a pasar a continuación. Y es que dependiendo del fondo, ¿no? Por ejemplo, si ahora nos ponen algo nevado, tú ya en tu cabeza te puedes empezar a hacer, ¿no?, tus imaginaciones y lo que crees que va a pasar o lo que no va a pasar. Así que creo que funciona muy bien también para crear curiosidad, además de para recordar al jugador pues por dónde va. Pero aunque no lo parezca, para usar este tipo de menús realmente no es necesario tener un juego estructurado en capítulos. Un ejemplo bastante reciente y bastante bueno de esto es Resident Evil Village. Que aunque no tiene capítulos como tal, su historia transcurre a lo largo de un día. Así que lo que hace es que usa el menú para transmitir al jugador en qué momento del día se encuentra. Así que por lo tanto veremos un menú diferente durante el día, en el atardecer y por la noche. Pero en todos estos ejemplos estáis viendo cómo se cambia totalmente el fondo del menú, ¿no? Como realmente intentan hacer algo totalmente nuevo, aunque dejen lo que sería el logo y el título y tal en la misma posición. Pero también hay juegos muy inteligentes que en lugar de cambiar todo, lo que hacen es ir añadiendo o cambiando cositas del menú. Un ejemplo de esto sería el menú de Flower. Este nos mostrará siempre el mismo lugar, la misma ventana, pero veremos cómo poco a poco, a medida que avanzamos en el juego y nos pasamos más niveles, aparecerán más plantas. Y hasta ahora hemos estado viendo menús que cambian única y exclusivamente por la historia, sin importar lo que haga el jugador. Pero también existen pantallas de título con variaciones más directas que sí cambian dependiendo de lo que tú estés haciendo dentro del juego. Un ejemplo muy claro de esto sería el menú de Days Gone, que dependiendo de dónde hayamos guardado la partida y de la moto que llevemos en cada momento, el menú será ligeramente diferente, mostrando una imagen u otra de fondo dependiendo de nuestra posición dentro del juego y enseñando siempre en pantalla la moto que llevemos en ese momento.
Otro ejemplo de este tipo de menús que yo creo que ha quedado bastante claro sería el de Darksiders 2, que también me lo dejaron en los comentarios. Y es que en este menú ocurre exactamente lo mismo, dependiendo de dónde hayamos guardado partida la última vez y del equipo que tenga equipado muerte, veremos un menú prácticamente diferente cada vez que iniciemos el juego. Y es verdad que este tipo de menús son estéticamente preciosos, son muy bonitos, pero oye, ¿dónde están las risas, no? ¿Por qué no hacer este tipo de menús divertidos y originales? Y para eso está Just Cause 3, que es un juego que hace un poco de todo, y es que tiene un menú que cambia al inicio, ya que al inicio del juego veremos al protagonista sentado en una playa. Luego lo que hará es lo mismo que Days Gone y Darksiders, y es que dependiendo de dónde hayamos guardado y del coche que llevemos en cada momento, pues nos saldrá un menú diferente. Pero la parte de los jajas, ¿no? La parte de las risas, es que si dejamos el menú encendido durante bastante rato, empezaremos a ver una batalla campal en pantalla. Y tú ahí mirando, pues a ver qué pasa con esta gente, ¿no? Pero ya sabéis que a mí me gusta llevar las cosas un poquito más allá, y recuerda que tú también puedes hacerlo si le das al like. Y es que todo lo que hemos visto hasta ahora son decisiones meramente estéticas, meramente visuales, dependiendo de lo que tú tengas equipado o dónde estés colocado, ¿no? En qué ciudad del juego estés. Pero una parte importante de los videojuegos muchas veces es tomar decisiones. Así que estuve buscando y encontré un ejemplo de un juego donde, dependiendo de las decisiones que tomemos dentro de este juego, tendremos un menú o otro menú. Y este es el caso de Undertale. Obviamente no hay spoilers, así que no os preocupéis. Y es que este es un claro ejemplo de cómo puedes tener un menú buenísimo con una buena idea. Y es que lo que hace es que, dependiendo de nuestras decisiones y de nuestras acciones dentro del juego, veremos unos personajes en el menú o no. Y ya no solo es que añada a estos personajes de forma visual dentro del menú, sino que además lo que va haciendo es que cada personaje representa un instrumento de música. Así que, dependiendo de los personajes que tengamos en el menú, veremos cómo se van añadiendo instrumentos a la canción que suena en el menú principal de Undertale. Y para terminar, vamos a hablar de los menús que cambian al final. Y antes de seguir, tengo que deciros que no voy a enseñar todos los menús estos que cambian al final en este vídeo, básicamente porque hay algunos que tienen spoilers muy gordos. Así que si lo quieres ver tú, pues simplemente te vas a la descripción, te dejo ahí el vídeo y ya está. Y siguiendo con los juegos de PlayStation, uno de los más famosos y de los más reconocidos en menús que cambian al final es el de Last of Us. Como estáis viendo en pantalla, es un menú súper mítico y muy reconocible que lo que hace es darle protagonismo a una ventana. Pero ¿qué ocurre con este menú una vez nos terminamos el juego? Pues un cambio muy simple y muy sutil, y es que lo que veremos es ahora un cuchillo, lo que sería la navaja de Ellie, en la ventana. Y este es un cambio que me gusta mucho porque es muy sutil, realmente aquí yo no veo ningún spoiler, lo que hace es que el jugador se puede imaginar lo que él quiera, ¿no? Y le da esa ventana a la imaginación, esa puerta a que tú ya hagas tus teorías y te puedas imaginar lo que tú como jugador crees que significa. En cambio, en The Last of Us Parte 2 el menú cobra muchísima más importancia, tanto que se usa el menú para seguir contándote la historia una vez ha terminado. Así que por ello, obviamente, pues la tenéis aquí pixelada, si la queréis ver bien la tenéis abajo en la descripción, así que lo veis vosotros. Otro juego que también hace esto, pero tampoco voy a mostrar, es Final Fantasy XV. Y es que la pantalla de título de Final Fantasy XV simula todo el rato ser una pantalla normal, hasta que nos terminamos el juego y nos sorprende con una pantalla principal que tiene muchísimo más significado del que parecía en un primer momento. Dentro de estos menús podemos ver otros ejemplos rápidos como el de Devil May Cry 5, que lo que hace es que al inicio nos pone simplemente a Nero, que es el personaje con el que vamos a empezar la historia, pero una vez avanzamos en el juego y conseguimos a los otros personajes como son Vi y Dante, y esto pues no me parece spoiler porque es precisamente la carátula, lo que ocurrirá es que al terminar el juego, pues efectivamente esos dos personajes aparecerán en el menú. Incluso hay juegos que son un pelín más explicativos como Nier Automata, que ya que es un juego que tienes que terminar entre comillas varias veces, lo que hace es darte pistas de cómo vas, ¿no? De cómo llevas este avance mediante el menú. Pero uno de mis menús favoritos que cambia al final es el de Xenoblade Chronicles. Este menú, además de ser absolutamente precioso y relajante, lo que hace es centrar toda la atención en una espada e intentar despertar preguntas al jugador. Y es que me parece muy interesante decidir en un primer momento centrar toda la atención del jugador, no todo el focus en la espada de Xenoblade Chronicles,
Y luego, una vez hemos terminado el juego, centrar la atención del jugador en otra cosa que no voy a mostrar en pantalla porque spoiler. Así que como veis, este tipo de pantallas más narrativas, ¿no? Más centradas en la historia, se usan en todo tipo de juegos y en mi opinión además son súper satisfactorias. Especialmente creo yo las que cambian al final, y es que no sé si os pasa, pero cuando tú te acabas un juego y el menú principal cambia una vez lo terminas, es como decirle al jugador, solo tú estás viendo este menú porque ya has terminado el juego, porque le has dedicado horas, ¿no? Y esfuerzo, y aquí está tu recompensa. Así que como siempre, espero que este vídeo te haya sido útil y recordarte que tienes la primera parte por aquí o en el comentario fijado, donde hablamos de los menús más artísticos, más estáticos, en resumen, los menús más bonicos. Y recordarte que los menús que sí te van a volar la cabeza están en la tercera parte de esta serie, que son los menús lúdicos, los menús más interactivos, y yo creo que ahí sí que vais a tener un montón de sorpresas que no os esperáis. Así que si no os lo queréis perder, darle a suscribirse, a la campanita, y YouTube os avisa, o no, quién sabe. Y como siempre, te dejo por aquí un vídeo maravilloso que puedes ver, que YouTube te recomienda, que yo también. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y que tengas un maravilloso día. ¡Adiós!